Para determinar un poco el papel que pudo haber jugado María Magdalena y lo que ocurría realmente en tiempos históricos con la figura de Jesús, tendríamos que partir del principio de que en el momento histórico en que vivió Jesús, el pueblo judío estaba atravesando por una crisis supremamente difícil. La opresión de los romanos era cada vez más evidente. Además, existía, entre otras cosas, un gobierno títere, es decir, los romanos eran los dueños de toda Judea y de toda Palestina, pero sabían que los judíos se resentían mucho si ellos ejercían directamente el poder sobre ese pueblo, que era diferente a todos los pueblos que ellos tenían sojuzgados, que los aceptaban más fácilmente, los asimilaban y se adaptaban culturalmente a las costumbres romanas, y a su vez, por extensión, a la cultura griega, de la cual en buena parte había bebido la cultura romana. Entonces, así las cosas, simplemente ellos lo que tenían que hacer era tener un gobierno que ellos pudieran manipular, pero que nominalmente fuera un gobierno producto de ese mismo pueblo judío. Y en un acuerdo tácito, ellos habían convenido que no se metían con la religión. No obstante, pues esto era solamente de palabra, porque muchos se metieron de tal forma con el pueblo judío que hasta Calígula intentó que fuera erigida una estatua en su honor en el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, a lo cual se opuso rotundamente todo el pueblo. Hubo otros, por ejemplo, Varo, un gobernador que tuvieron ellos, que saqueó el templo. El mismo Pilatos recientemente había intentado apoderarse también del tesoro y había matado a cientos de judíos que defendían a ultranza su posición de no permitir que nadie se les metiera en el templo. Luego existía una agitación enorme. En ese momento los judíos, que habían tenido un respiro con los macabeos, en el año 165 a.C. habían comenzado esa revuelta, y se habían sucedido varias generaciones tratando de mantener a raya a los romanos, y por fin estos habían afirmado su poder sobre el pueblo judío. Pues ahora entonces, y atendiendo a ese requerimiento del pueblo judío, simplemente pusieron un gobierno títere, que desde el tiempo de Augusto, el primer emperador romano, había sido Herodes el Grande, que luego murió poco antes de nacer Jesús, 4 años antes del nacimiento de Jesús, en el 789 después de la fundación de Roma, en el 753, de la fundación de Roma, y el pueblo lo odiaba, porque al ser un gobierno títere, no descendían directamente de la casa de David, que era una condición sine qua non para ser aceptados por el pueblo judío, los reyes, que tenían que descender de la casa de David, y este era un idumeo que lo impuso el gobierno romano para cubrir un poco las apariencias. Cuando murió Herodes, entonces, ante el reclamo de sus hijos, el emperador de turno simplemente repartió, en ese caso todavía era Augusto, repartió toda Palestina en tetrarquías, es decir, en 4 porciones, y la repartió entre los hijos de Herodes. Pero luego vino Herodes Antipas, que es aquel que vivió en el tiempo de Jesús, que se impuso a sus hermanos, aunque seguía dividida nominalmente Palestina, pues el que ejercía el poder real era Herodes Antipas, que inclusive le había quitado a su mujer al hermano, había matado a su primera esposa Mariana, había conspirado contra sus propios hijos y había matado ya a 1 o 2 de ellos, y era un personaje detestado por todo el pueblo judío. Entonces los judíos en ese momento añoraban, deseaban y esperaban que llegara el Mesías prometido, un Mesías que reverdecería de alguna manera esos laureles que habían obtenido los macabeos un siglo antes. Y por tal razón, la misma sociedad judía estaba dividida en varias facciones. Una de ellas eran los saduceos, por otra parte estaban los fariseos. Los saduceos era un grupo, diríamos,
minoritario, pero la élite acaudalada, que le hacía el juego a los romanos ante la indignación de sus compatriotas. Mientras que los fariseos eran un grupo progresista que introdujo bastantes reformas en el judaísmo, y que a pesar del retrato de que se presenta de ellos en el Evangelio, eran los progresistas en ese momento y se opusieron acérrimamente a cualquier forma de dominación de los romanos. Por otra parte, había una secta llamada de los esenios, que era una secta austera de orientación mística, que se habían retirado a las inmediaciones del Mar Muerto, que practicaban el celibato, y aparte de eso, todos los bienes eran del común, no existía la propiedad privada entre ellos. Y había una cuarta facción, que era tal vez la más beligerante, que era la de los celotes. Los celotes eran como la guerrilla revolucionaria que quería a toda costa derrocar del poder a los romanos, sacudirse el yugo de los romanos. Era un movimiento eminentemente nacionalista. Y existían otros grupos, como por ejemplo el de los nazareos o nazarenos, que, si ustedes recuerdan bien, a ese grupo en la antigüedad había pertenecido Sansón, y que tenían como característica el que no se podían cortar el pelo, porque se suponía que la fuerza, el poder de Dios, estaba precisamente en el pelo de ellos. Al parecer, Jesús, por consagración, desde muy pequeño, era nazareo o nazarita, y de acuerdo con lo que dicen algunos estudiosos, no tenía nada que ver con la localidad de Nazaret, que entre otras cosas en aquel tiempo no figuraba en ningún mapa, y ni siquiera Flavio Josefo, el historiador por excelencia de aquella época, habla de alguna población llamada Nazaret. Por lo tanto, algunos quieren ver que Jesús no tenía nada que ver con alguna población llamada Nazaret, sino que era la orden de los nazareos, nazaritas o nazarenos. Entonces, tan polarizada esa población, los saduceos defendían sus privilegios, los fariseos combatían a los saduceos tratando de incorporar algunas de las reformas que ellos ya habían pensado y que tenían, no solamente debidamente estudiadas, sino que sabían de las ventajas que le podía proporcionar al pueblo. Por otra parte estaban los esenios, que cansados de ese boato, de esa fastuosidad y de la hipocresía de aquellas clases dominantes, se habían retirado para llevar una vida ascética en el desierto. Inclusive a esa secta de los esenios se dice que pertenecía Juan el Bautista, porque él practicaba una vida muy parecida a la de ellos. Y por otra parte estaban los celotes, que eran los guerreros, los más típicos representantes de aquel movimiento macabeo de un siglo antes. Y por otra parte estaban otros que eran mirados con mucho respeto y eran los consagrados a Dios como nazareos o nazaritas, a los que al parecer pertenecía Jesús. Y entre tanto, el gobierno romano supervisaba todo lo que hacían todas estas clases dominantes, y aún los estimulaba para que se enfrentaran entre sí, y al enfrentarse entre sí practicaban aquello de dividir para reinar, y con eso podían mantener con mayor razón a ese pueblo metido en su puño. Así las cosas, el pueblo liso y llano, que era el que a la hora de la verdad tenía que soportar a los unos y a los otros, a los saduceos terratenientes privilegiados, a los fariseos orgullosos y soberbios, a los celotes que eran violentos, a los esenios que no se metían con nadie, pero de todas maneras eran mirados con cierto desprecio porque no tomaban partido, y a los nazareos porque estos se dedicaban a defender la causa de Dios sin meterse en nada que fuera mundano o que tuviera que ver con la política o con la administración. Así se puede entender que una figura como la de Jesús, cuando aparece en el escenario público, se convirtiera en ese Mesías soñado, visto así por un sector de la población. De hecho, de tal forma lo testifica aquella entrada triunfal a Jerusalén, sobre el pollino, el haber sido aclamado como rey. Pero unos y otros lo miraban, algunos con desconfianza, otros con esperanza. Los celotes querían verlo como un libertador político,
Los nazareos lo miraban como lo que en efecto debía ser, es decir, un hombre dedicado a las cosas de Dios. Los esenios pensaban que él podría ser de los suyos por su forma de pensar y su forma de ser. Los saduceos no lo aceptaban porque lo atacaban, y los fariseos lo veían como un enemigo en potencia, mucho más audaz que ellos mismos, y entonces despertaba celos, despertaba antipatía, despertaba admiración, y en un sector del pueblo una desbordada esperanza. De acuerdo con los orígenes de Jesús, siempre se ha dicho que era el hijo del carpintero, y ser hijo de carpintero o un carpintero no era una persona del común, sino que el carpintero era en sí mismo de la clase más pudiente y de los más respetados por el arte que ellos practicaban. Y aparte de todo esto, de acuerdo con lo que dicen algunos de los evangelios, él era del linaje de David y pertenecía a una familia realmente aristocrática, aunque otro de los evangelios lo presente como un hombre humilde, como un hombre pobre, salido de las entrañas del pueblo. Y lógicamente, como Jesús no escribió, y lo que sobre él se escribió y se dijo fue muy posterior a su muerte, naturalmente que quedan las dudas de la verdad real sobre toda su vida, pero ya seguimos hablando. Como es apenas comprensible, entonces se podría decir que casi después de la muerte de él, en el momento mismo de la muerte, empieza a crecer la figura de Jesús, tanto el Hijo de Dios como el Jesús histórico, como la leyenda. Y como es apenas comprensible, quienes lo rodeaban y estaban convencidos, además con toda la fe del mundo, que en efecto era el Hijo de Dios y era el Mesías, tenían además que presentar una figura que fuera lo suficientemente adecuada para poder solidificar esa noción de que era Hijo de Dios y Dios mismo. Y entonces comienzan a escribirse sobre él muchísimas cosas, y entre las cuales algunas que posteriormente fueron prohibidas por la Iglesia, los llamados evangelios apócrifos, y otros textos escritos por gente que vivió en una época relativamente cercana a Jesús, y que tomó muchas de las historias de Jesús, las tomó de algunos testigos de primera mano. De hecho, los evangelios empiezan a escribirse de manera tardía. Inclusive, primero escribió Pablo sus cartas antes de que apareciera el primer evangelio, el que se conoce como el más antiguo, uno de los sinópticos e históricos, que es el de Marcos. Y sobre los escritos de Marcos, o de ese escrito de Marcos, de ese evangelio de Marcos, se nutrieron también Lucas y Mateo. El más tardío se supone que es el de Juan, y es quizás el más diferente de los otros tres, que se caracterizan y tienen en común el que hacen mucho énfasis en los milagros, en las parábolas y en aquello que podían entender como hombres humildes, mientras que el de Juan se considera, inclusive dicen algunos estudiosos, que es el evangelio más profundo, más simbólico, y algunos intentan afirmar también más esotérico, porque en él se habla más de la figura de Jesús como Hijo de Dios, su trascendencia como ser sobrenatural, que los milagros mismos. Entonces, si uno también se remite a los tres evangelios restantes y comienza a compararlos, hay sucesos que son comunes, que están en los tres. Hay sucesos que no aparecen sino en 2 de 3. Hay sucesos que no aparecen sino en 1 de 3. Y muchos de esos sucesos, aunque la esencia pueda ser la misma, la forma de contarlo y las circunstancias son diferentes y a veces hasta encontradas. Fue Atanasio de Alejandría, que por allá en el siglo IV, tercero o cuarto más o menos, prefiguró cuáles debían ser los evangelios que deberían ser aceptados por la Iglesia, y se tomaron a estos 4. Se habla del evangelio secreto de Pedro, del evangelio de Felipe, el evangelio de Jaime el Justo, el evangelio secreto de Santiago, es decir, y hay otros que, inclusive el evangelio de la Magdalena,
y que son textos que fueron muy populares y circularon en las florecientes comunidades cristianas, tanto dentro de Palestina, aunque muy particular y especialmente fuera de Palestina, en sitios como Alejandría, en la misma Roma y en las otras iglesias que se esparcieron por esa cuenca del Mediterráneo, y que cada una se fue perfilando a su manera. Pero todos estos escritos fueron sacados de circulación y simplemente se aceptaron como válidos e inspirados por Dios los 4 evangelios que nosotros conocemos. Precisamente por eso, y porque los evangelios aceptados en la Biblia se remiten específicamente a hechos que magnifiquen la figura de Cristo como Hijo de Dios, como un ser especial, no tienen una hilación histórica. Si ustedes leen los evangelios siempre dirán: y cuando Jesús caminaba hacia Emaús, pero no dice nada más, o en aquel tiempo de Jesús, o un día que estaba con sus discípulos, pero no hay un contexto histórico. Y es apenas comprensible porque para ello lo que importaba era la enseñanza que había dejado el maestro, más que las circunstancias en que lo enseñó. Y ahí también el por qué existe una laguna inmensa en torno a la figura de Jesús antes de empezar su vida pública. Es importante en dónde nace, cómo nace, y luego de que nace y es presentado en el templo, no se vuelve a hablar de él hasta los 12 años que discute pues con los sacerdotes en el templo, y de ahí se desaparece de la historia y vuelve a emerger ya cuando va a comenzar su vida pública. Y ese lapso entre la discusión suya con los sacerdotes del templo y el comienzo de su vida pública, en ese lapso todo es oscuridad. No hay nada, ni ningún acerto histórico, ni siquiera se podría hablar de alguna hipótesis o teoría. Hay muchas teorías y muchas hipótesis, pero ninguna que tenga un verdadero asidero histórico, como para pensar que no solamente fue cierto, inclusive se podría llegar a aceptarse, entender que de pronto fuera hasta probable, e inclusive que ni siquiera probable, pero sí verosímil, pero nada de eso existe, absolutamente nada de esto. Y en ese lapso, o sobre ese tiempo, hay muchos textos que posteriormente pues fueron sacados del cuerpo filosófico, del pensamiento y de la doctrina de la Iglesia cristiana, fueron sacados de allí, como decíamos, después de Atanasio de Alejandría. Y todo lo que se diga son especulaciones, porque no hay nada que pueda apuntar en una u otra dirección. Pero como precisamente en estos días se ha estado hablando tanto del Código Da Vinci y de las investigaciones que se han adelantado, que fueron cínicamente copiadas por Dan Brown sin ningún espíritu investigativo, copió y editó y vendió, no fue nada más. Pero otros que por lo menos sí se han tomado la molestia de profundizar un poco, de investigar, encuentran que hay mucho más de largo, de ancho y de profundo en la vida de Jesús de lo que habitualmente nosotros conocemos. Por ejemplo, ahora decíamos que, a decir de algunos y consultando esos textos apócrifos, considerados apócrifos, es decir, que no son verdaderos, de acuerdo con el espíritu de la Iglesia, pero que no por ello no tienen un fondo de realidad o cierto sentido de verdad desde el punto de vista histórico. Apuntalándose sobre estos textos, algunos afirman que Jesús naturalmente tuvo una vida muy común, siendo un ser excepcional, y que pertenecía en un todo y por todo a su pueblo, que además no solamente aceptaba, sino que respetaba la tradición, y era un excelente judío practicante. De hecho había sido presentado en el templo, de hecho había estado en las escuelas de las sinagogas, había aprendido, y aunque en los evangelios jamás se habla de un Jesús como rabí aceptado, o como rabí, digámoslo de esta manera, graduado dentro de las academias de los rabíes judíos, miren que todo el mundo le dice rabí, le dice maestro, pero para poder ser rabí en Israel tenía que haber una preparación que abarcaba muchos años de estudio,
prácticamente desde el nacimiento hasta pasados los 30 años. Porque a pesar de que pudiera haber estudiado mucho, para ser aceptado como un rabí en propiedad, tenía que tener más de 30 años. Entonces, como pueden ver, hay ciertas cosas que no encajan muy bien. Todo el mundo le decía rabí, todo el mundo le decía maestro, y lo aceptaban como tal. Además, producía un profundo respeto entre los demás rabíes con quienes discutía la ley, y ellos lo aceptaban también como maestro y le decían maestro, lo cual era muy extraño si no fuera porque existía una preparación previa. Luego Jesús estudió para eso, de alguna manera. Pero aparte de esto, Jesús también, ya fuera, bueno, de hecho se acepta que era del linaje de David, por tanto su origen era aristocrático, por tanto era un príncipe, por tanto él era un legítimo aspirante al trono de Israel. Aún en el evento de que su familia se hubiera venido a menos, de que no tuviera dinero, el ser hijo de carpintero, más que, como lo podemos ver en una época como esta, decir pues es hijo de un carpintero, es una persona muy humilde. No, en aquella época alguien que construía era un hombre supremamente respetado dentro de esa sociedad y era considerado también de la clase más élite, más alta de cualquier sociedad judía. Por lo tanto, pues de alguna manera él tenía una buena posición económica, era respetado en la comunidad y era del linaje de David, por tanto era un aristócrata, por tanto era un príncipe. Y al parecer, de acuerdo con esto, realmente no tenía tantas carencias económicas, llevó una vida relativamente holgada, tenía muy buenas conexiones, tenía amigos influyentes. De hecho, Lázaro de él se dice que era un hombre supremamente próspero en Betania. Ser amigo de José de Arimatea y de Nicodemo significaba que él se desenvolvía en esos ámbitos sociales altos como pez en el agua. Entonces, por tanto, estamos hablando de un hombre respetado y respetable dentro de la sociedad judía, que se codeaba con las élites judías. Y eso, entre otras cosas, para los saduceos y para los fariseos, generaba mucha más envidia, odio y prevención. Porque no era pues el loquito humilde que pretendía parecer un Mesías, sino que tenía todas las características de tal, y la preparación, todo, en fin, todo se conjugaba en él. Entonces este Jesús es mucho más de lo que nos lo han querido presentar. Vistas entonces así las cosas, en la forma como Jesús formaba parte de una sociedad que evidentemente cerrada, teniendo un linaje de rey davídico procediendo del vástago de David, además perteneciendo a una familia que, como la de un ebanista, y en este caso se supone que era un empresario, José, pues tenía un espacio ganado dentro de esa sociedad cerrada. Aparte de ello, si se había educado como rabí, y de entre todos los maestros, él descollaba por su elocuencia, por su sabiduría, por su profundidad, necesariamente entonces tenía que ocupar un lugar prominente dentro de esa sociedad judía. De hecho, es muy probable que los saduceos trataran de atraerlo hacia su bando, que los fariseos intentaran también llevarlo del lado suyo, que los esenios pretendieran conseguir de él el que por lo menos, si no perteneciera, por lo menos también los orientara. Y con mayor razón los celotes necesitaban un líder como él, de esas características, de ese carisma, de esa elocuencia, de esa fuerza, de esa prominencia. Lo necesitaban como el líder político emblemático con el cual se podían oponer al poder romano. Pero Jesús, que tenía muy clara cuál era su misión, recordemos que recibe el bautismo en el Jordán de manos de Juan Bautista, de Juan el Bautista. Luego está en el desierto 40 días, se dice que allí debió soportar todo tipo de tentaciones por parte de Satán. Retorna para asumir ya su vida pública y comienza a escoger a sus discípulos, y extrañamente los escoge de entre gente que no tiene ninguna preparación,
que es común y corriente, que pertenece al pueblo y que no son precisamente de Jerusalén. Ahí entonces aparecen Simón Pedro, aparece Juan, aparece Santiago, Andrés, es decir, todos los apóstoles, Mateo, y él conforma su cuerpo de colaboradores cercanos e íntimos, que son estos 12 apóstoles. Pero antes de que esto ocurra, y dicen los evangelios, que inauguró como su vida pública en un evento muy particular, muy enigmático y muy fascinante, cual fue las bodas de Caná. Pero a este suceso yo creo que nos podemos referir un poco más tarde, porque primero quisiera hablar un poco sobre la forma como él empieza a predicar, como empieza a ir de un pueblo a otro, y de alguna manera evitando a Jerusalén, que era no solamente el epicentro de la fe, sino la capital política y la capital del poder también de los romanos. Él evita siempre a Jerusalén, está en los alrededores, va por todos los pueblos, hace cualquier cantidad de milagros, es reconocido por la gente no solamente como taumaturgo, sino como un líder espiritual que innegablemente ejercía una fascinación absoluta sobre todos los que lo oían. Es decir, todas estas cosas a la hora de la verdad, yo creo que incidieron para que todo el mundo creyera que en efecto se encontraban ante el Mesías. Para nosotros los creyentes, en efecto fue el Mesías. Pero naturalmente que para un pueblo como aquel, todavía existían como algunas dudas sobre si lo era o no, pero a partir del hecho de que las profecías todavía no se cumplían. Y era apenas lógico, las profecías tenían que cumplirse en los momentos cruciales de la vida de Jesús, como fueron su padecimiento, su crucifixión y su muerte, desde la entrada triunfal inclusive. Y entonces, con ese cuerpo de 12 ayudantes o de 12 discípulos a los que él va instruyendo, se supone que es el círculo más íntimo, pero cuando Juan el Bautista es encarcelado, muchos de los que eran seguidores de Juan vinieron a los pies de Jesús. Sin embargo, los evangelios no mencionan sino a sus 12 apóstoles. Pero se sabe históricamente que existía una inmensa cauda de seguidores que siempre iban tras él, entre los cuales muchos seguidores primitivos de Juan, que ahora simplemente seguían a Jesús. Pero, y muy particularmente, aunque los evangelios no lo mencionan, había un séquito de mujeres que permanentemente iban tras él y formaban parte no solo de su séquito, sino que dentro de su cortejo siempre estaban incluidas y jugaban un papel preponderante. Se cree que estas mujeres, como era apenas comprensible, cumplían con las tareas domésticas para atender a los apóstoles y para atender al maestro. Si uno esculca bien, encontrará que en la vida de Jesús realmente hay, que uno pueda decir con certeza y de acuerdo con lo que indican los evangelios, hay 3 mujeres. La una es su madre, María, que entre otras cosas hay un episodio en el que se enfrentan los católicos con los profesos de otras sectas reformistas o protestantes, cuando se discute si Jesús tuvo más hermanos o no tuvo más hermanos. Y es aquel pasaje en el que le anuncian a él que su madre y sus hermanos acaban de llegar. Y él les dice, ¿cómo así? Es que mi madre y mis hermanos son ustedes, a los que yo amo, son mis amigos, son los que están conmigo. Pues no dicen nada de la reacción de María. Y los evangélicos se pegan de ahí para decir que en efecto sí tuvo más hermanos, que María tuvo más hijos. Y naturalmente los católicos pretenden verlo desde la perspectiva simbólica de que todos somos hermanos y somos hijos de un mismo Dios. Y entonces, como decíamos, está María, que es su madre. Pero luego de María aparece entonces otra mujer que es la Magdalena. Pues resulta que la Magdalena, en alguno de los evangelios, la hacen aparecer, aunque no con nombre propio, como una mujer de la que Jesús expulsó demonios. En otros, o en otro evangelio, la hacen aparecer o insinuar como mujer de vida alegre o prostituta.
Y entonces existe la idea de que Jesús definitivamente se rodeó precisamente de mujeres de esa calaña. Y la tercera mujer que aparece en escena es María de Betania, la hermana de Lázaro. Entonces son dos Marías, no, tres Marías: María la madre, María Magdalena y María de Betania. Y entre pues estas mujeres, alrededor de ellas no hay suficiente literatura. De la madre pues se sabe lo que se dice en la Biblia, pero no más allá. Tras la muerte de Jesús ella desaparece, mientras que María Magdalena parece que lo sigue a todas partes, es integrante de su séquito, de su círculo de íntimos, porque permanentemente está con él. Algunas veces se le identifica también con la mujer que derramó aquel pomo de perfume muy costoso, y que eso suscita los celos de Judas cuando él critica por qué ella habría de verter tanto o un perfume tan fino en los pies de Jesús, cuando ese dinero pudieron habérselo dado a los pobres. Otros dicen que no fue María Magdalena la protagonista de ese suceso, sino que fue justamente María de Betania. Pero vamos en la segunda, que es María Magdalena. Pues María Magdalena es inseparable de María, la madre de Jesús. Por una parte, siempre está con Jesús y con los apóstoles. Está en el Gólgota, y en el Gólgota presencia la muerte de Jesús. Y luego de que presencia la muerte de Jesús, ella es la primera mujer que llega al sepulcro en donde está enterrado Jesús, y ahí en el sepulcro es la primera persona a la que Jesús se le aparece tras su resurrección. Recordarán ustedes que ese domingo en la mañana ella madruga, porque como ha terminado la Pascua, transcurrido ese lapso de la Pascua, pueden recuperar el cadáver y prepararlo convenientemente y de acuerdo con los rituales que prescribían las leyes judías. Ella se apresura, y cuando llega, la puerta o la piedra que tapa la entrada está corrida. Y aparte de que está corrida, pues ella asoma su cara, y de pronto, al acostumbrar los ojos a la penumbra, ve que no hay nadie adentro, sino que los lienzos y la sábana están sobre el sitio en el que reposaba el cuerpo de Jesús, pero él no está. Desolada, ella trata de alejarse de ahí, se encuentra a alguien a quien ella confunde con el hortelano, y le dice: Señor, se han robado a mi Señor, si fuiste tú, devuélvemelo, o dime dónde está. Y cuando él le habla, ella se da cuenta que es precisamente el Maestro. Inmediatamente se arrodilla y pretende tocarle los pies, o por lo menos el vuelo de la túnica, y él le dice que no lo puede tocar porque todavía no ha ido al Padre. Pero bueno, pues entonces, vistas así las cosas, una vez que ella viene y le anuncia a los demás discípulos que su Señor se le había aparecido, varios de ellos salen corriendo hacia el sepulcro y encuentran allí que en efecto la piedra está corrida, que no hay nadie adentro, y entonces salen asustadísimos sobre en dónde está su Señor. Él se les aparece, y ya suficientemente conocemos lo que ocurrió a partir de ahí. Pero se podría decir que ese es el último evento en el que la Magdalena es mencionada en los evangelios. A partir de ahí desaparece. Y también, a partir de ahí también ha desaparecido su madre María, y también ha desaparecido María de Betania. Pero a María de Betania tal vez no le hemos mencionado mucho, porque de pronto son muy pocos los pasajes en los que aparece, excepto durante la resurrección de Lázaro, que ella le dice al Maestro: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Algunos la identifican como la mujer que le derramó o que le lavó los pies con el perfume. De pronto hay otro pasaje en el que su hermana Marta le pone la queja al Maestro y dice: Maestro, mientras yo estoy trabajando en la cocina, esta está sentada ahí y no está haciendo nada. Y Jesús le dice: déjala, que ella ha escogido lo mejor. Es decir, para hacer los oficios tendrás mucho tiempo, para atenderme a mí, algo así, parafraseado, no es textual,
pero es más o menos como el sentido. De resto ella no está en ninguna parte. Y entonces estas tres mujeres desaparecen. La mamá, una vez que desde la cruz él se la ha encomendado al discípulo amado, que es supuestamente Juan. La Magdalena, después de que se le aparece a primera hora del domingo, del tercer día después de haber sido enterrado, desaparece. Y María de Betania tampoco, nunca más se vuelve a mencionar. Y era comprensible porque, al final de cuentas, los discípulos de Jesús todos eran judíos hasta la médula, de nacimiento, por formación, por convicción, por todo lo que ustedes quieran. Luego no se podía esperar que un hombre que tuviera más de 30 años se abriera fácilmente a otras perspectivas, a otras formas de pensar y de ver la vida, aunque abiertos al mensaje, seguían actuando y pensando como judíos, en sus costumbres, en su forma de ser y de hacer. Y entonces recordarán que en esas primeras comunidades de los cristianos exactamente sucede allí lo mismo que sucedía con la sociedad judía. Es decir, las mujeres no tenían ningún papel diferente a procrear, a ser madres y nada más. No tenían derecho a testificar, no tenían derecho a heredar, no tenían derecho a entrar al templo en compañía de los hombres, sino que para ellas también había un patio llamado el patio de las mujeres. En suma, ellas socialmente no existían. Y pues en las primeras comunidades cristianas pues era apenas comprensible que se actuara de esa manera por lo que acabo de contar, en el sentido de que eran judíos y se comportaban como judíos. Y por eso en algunas de las cartas de Pablo uno encuentra que la mujer debe quedarse callada en la asamblea, que la mujer no puede decir, que la mujer siempre debe estar sujeta al marido. Todas estas cosas que ya suficientemente se conocen y que cualquiera las puede corroborar si va a la Biblia. Pero realmente hasta qué punto el papel de la Magdalena fue el de la pecadora arrepentida, ya fuera porque expulsaron de ella demonios o porque en efecto era una prostituta. El papel de María de Betania se limitó a 2 episodios o 3, 2 certeros y uno que tal vez, el de cuando muere su hermano, que ya lo mencioné, el de cuando está sentada y no quiere trabajar sino que quiere oír solamente al maestro, van 2, y el tercero que es muy ambiguo, que todavía se discute si era ella o no, que fue cuando le lavó los pies con ese perfume. Y el de Magdalena, que yo creo que era la más importante de todas, desaparece sin ton ni son, no se sabe por qué. Pero es comprensible que los cristianos de los primeros tiempos hicieran eso, pero es irrelevante que ella haya desaparecido de la noche a la mañana. De acuerdo con muchísimos textos, naturalmente no aceptados dentro del canon católico, ni dentro de la Biblia protestante tampoco, la Magdalena no solamente era seguidora de Jesús, sino una de sus más cercanas colaboradoras. Hay varios textos de la época en que murió Jesús, algunos posteriores a la muerte de Jesús, pero escritos dentro del mismo siglo en el que había vivido Jesús, y otros del segundo siglo y aún del tercer siglo, que ya muestran a un Jesús más histórico, un hombre real, de carne y hueso, y entonces cada quien tiene una perspectiva de él muy particular, muy específica. Y son textos que inclusive iglesias como las coptas, la iglesia de Armenia, algunas otras ortodoxas, conservan esos textos como no solamente algo real, sino algo que les cimienta o les fortifica la fe, mucho más de la que tienen. Y en algunos de ellos se habla de la Magdalena, de cómo ella se convirtió también en predicadora y llevó la palabra y el mensaje a varias partes. Sin embargo, no era aceptada por los demás discípulos por el solo hecho de ser mujer. Pero entonces aquí la pregunta que uno se hace: ¿cuál fue el papel que realmente jugó al lado de Jesús? Aparte de que fue su seguidora ferviente, ¿qué más pasó con ella? Aquí es donde aparecen las versiones encontradas y objeto de discusión aún hoy en día, y con mayor razón ahora que se habla pues del famoso Código Da Vinci. Pero remitidos a textos muy antiguos, se afirma que María Magdalena no solamente era seguidora de Jesús, sino que era una compañera muy especial. En algunas sectas cristianas, en la iglesia copta, en algunos sectores de la iglesia copta, en iglesias de Abisinia, se asume y se acepta que María Magdalena se casó con Jesús,
y tuvieron descendencia. Obviamente que al decir esto, muchas personas van a poner el grito en el cielo, y yo solamente estoy contando la investigación, no estoy tomando ni partido ni a favor ni en contra, sino que estoy contando los hechos. De pronto profundizando un poco más de lo que la película El Código Da Vinci y el libro muestran, a partir de textos que he consultado, muchos textos que he consultado. Y parece verosímil que Jesús se hubiera casado con María Magdalena. Y recordarán que al principio de este segmento estuve mencionando que quizás el primer acto público de Jesús fue su presencia en las bodas de Canaán. A él asiste con la madre. Estar con su madre en una fiesta de estas implicaba de alguna manera, de acuerdo con el protocolo y las costumbres judías, significa que formaban parte muy especial de esa boda, o él era el protagonista de esa boda. Y de acuerdo con lo que afirman investigadores reconocidos y reputados, que puede ser discutible o no, afirman que si Jesús era invitado y su madre lo acompañaba, ¿por qué ella, cuando se acaba el vino, en vez de ir donde el novio o donde los padres del novio para decirle que se había acabado el vino, que había que comprar más o traer más, le dice a Jesús: vea, se acabó el vino, entonces ¿qué hacemos? Y casi que lo presiona para que él haga su primer milagro de convertir el agua en vino. Pero una vez que el agua se convierte en vino, recuerden que el maestresala, una especie de mayordomo, viene y le da a probar a Jesús y le dice que qué vino tan exquisito. Y los invitados vienen y le dicen a Jesús: vea, qué esposo tan extraño, ¿no? Deja el mejor vino para el final, no al principio como acostumbran otros. Y la pregunta es, si él era invitado, ¿por qué él debía encargarse de solucionar ese problema por un lado? Pero por otro lado, ¿por qué todos vienen a darle las gracias a él y no al supuesto verdadero novio? Aparte de esto, para ser aceptado como rabí en funciones, pues resulta que los estudios se llevaban muchísimos años y solamente podían ser oficialmente aceptados como rabinos después de los 30 años. Pero hay algo más. Era era una condición perentoria que los judíos llegaran a los 30 años pero casados. Es decir, ellos no podían ser solteros después de los 30 años. Es más, se asumía que un judío que no se había casado, se podría decir que era un renegado, porque una de las bendiciones de Dios era darle hijos a cada uno de los judíos. Recuerden el pasaje con Abraham y Sara, con Zacarías y su mujer, bueno, con otros tantos personajes, y especialmente hijos varones, era casi prácticamente una maldición. Luego, dentro de ese contexto social, el que alguien no fuera casado o no tuviera hijos ya era no solamente motivo de murmuración, sino, y muy particularmente, se tenía la idea de que Dios de alguna forma lo estaba maldiciendo porque no tenía la manera de perpetuar su apellido. Y con mayor razón, los rabinos debían ser casados. Ahora contábamos que los esenios practicaban el celibato, pero eran místicos apartados, pero en ningún momento ellos eran rabinos o maestros, sino simplemente como unas especies de frailes modernos que se retiraban a vivir en soledad y a meditar. En este caso se retiraron prácticamente de ese momento histórico, es decir, mucho antes, pero se retiraron justamente por la efervescencia política con la cual ellos pues no estaban de acuerdo. Pero en el caso del judío debía ser casado. El celibato no era bien visto y era inclusive causa para ser en muchas oportunidades inclusive separado del pueblo, dependiendo del individuo y dependiendo también de las circunstancias. Entonces, si lo miramos a la luz de las leyes judías, de las tradiciones judías, Jesús, desde esa perspectiva, debía ser un hombre casado. No solamente para ser aceptado como un miembro prominente de esa sociedad judía, sino para ejercer también como rabino. Pero esta es una historia muy larga que yo creo que no vamos a poder completar, por lo menos en este programa. De todas formas, vale la pena ahondar un poco sobre lo que ocurrió aquí, y creo que tenemos que asumir una actitud un poco más abierta
en donde no tenemos que vincular a la religión como un punto de partida que sea definitivo para dar por sentado que una u otra cosa fue o no fue cierta. Yo creo que debemos abrir un poquito la mente, porque independientemente de lo que sea, yo creo que es mucho más importante mirar el mensaje antes que inclusive al mensajero. Pero ese será tema para un próximo programa, porque se nos ha agotado el tiempo. Sabemos que un tema de estos es difícil, delicado, que seguramente va a causar muchísima roncha, pero queremos hacerlo y de manera honesta, no solamente a petición de algunos de nuestros oyentes, sino y muy particular, muy especialmente, para desvirtuar un poquito la charlatanería de esta película y del libro del Código Da Vinci, que realmente no tiene ninguna base histórica ni realmente investigativa como para que uno pueda decir tiene sentido o no tiene sentido. Hay otras investigaciones que son mucho más profundas e interesantes. Pero entonces seguiremos.